Así que para eso, justo ya vamos a pasar al segundo tema, que son las plantillas de Excel rellenables. Es decir, por cada proceso, por cada registro, yo necesito que se cree un archivo de Excel único cada vez que yo ejecuto una acción. Y por acá tenemos cómo se ve este y vemos que es un archivo para cada entrenamiento. Aquí tenemos cuál es el nombre, cuál es la fecha, quién es el formador. Y aquí tenemos en la columna A quién es el asistente y en la columna B la firma. O sea, no lo vamos a firmar nosotros, sino que ese campo va a quedar en blanco y el asistente por ahí lo va a firmar. Así que vamos a ver cómo podemos, cada vez que se cree un registro de SharePoint, crear un archivo de Excel y ponerlo y mandárselo, por ejemplo, al formador para que el formador lo pueda imprimir. Acá tenemos nuestra plantilla, que es esta que está aquí. Se me fue a la otra pantalla. Aquí está. Y aquí tenemos esta pequeña fórmula donde nos dice cuándo fue creado. Luego tenemos entrenamiento, fecha y formador. Aquí lo tenemos ya para que se pueda insertar. Y acá en asistentes es donde queremos insertar a los asistentes. Ahora, recordemos que las acciones que acabamos de ver de Power Automate funcionan solo si nuestro rango donde queremos agregar líneas es una tabla. En este caso, yo aquí tengo los asistentes y los asistentes sí es una tabla. Si yo lo abro por acá, vemos que aquí es una tabla como tal. Pero mi campo de entrenamiento, fecha y formador son rangos normales. Esto no es una tabla. Yo podría agregar una tabla y por aquí hacer como una solución alterna de que esto sea una tabla y que en la primera línea me agregue el entrenamiento, en la segunda la fecha y el formador. Entonces sería una forma, pero vamos a ver cómo podemos hacer esto con la otra tecnología que se llama Office Scripts, que puede trabajar con rangos simples que no sean tablas. Así que aquí vamos a combinar, primero vamos a llenar esta parte, que es la parte de los asistentes, que ya vimos la base de cómo agregar líneas, y luego vamos a pasar a los Office Scripts para llenar esta parte. Así que ya vimos de que esto de aquí es una tabla y por eso podemos usar las acciones de agregar una fila a una tabla, pero aquí no podemos usarlo porque esto es un rango regular. Yo aquí no tengo la acción que dice diseño de tabla, como si lo tengo aquí. Y ese es el archivo que queremos que se genere para cada entrenamiento. Así que vamos a cerrar esto por aquí y voy a ir a SharePoint y voy a subir mi plantilla. Y para eso vamos a irnos acá a mis flujos y voy a crear otro flujo que también va a ser un flujo automatizado. Cada vez que yo creo un registro de SharePoint, quiero crear esa plantilla que me llene a mis usuarios que tienen que asistir a los asistentes. Así que vamos a llamarle generar plantilla de entrenamiento y vamos a darle crear. Y aquí lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro sitio de SharePoint, luego nuestra lista. Y de nuevo me voy a pasar al editor porque Power Automate está ahí un poco loco. Me voy a regresar al editor anterior porque las acciones de Excel no están reconociendo el sitio de SharePoint, así que voy a irme por acá. Y recordemos que lo que queremos hacer es hacer una copia de esta plantilla y llenarla con los datos de cada uno de los entrenamientos. Entonces, para hacer una copia de un archivo hay varias formas. Podemos usar la acción que se llama copy file o podemos usar la acción que se llama obtener contenido y después crear el archivo. Para esto, lo que yo voy a hacer es crear una nueva carpeta y voy a colocarle plantillas de entrenamiento. Le vamos a dar crear y lo que vamos a hacer es extraer el contenido de nuestra plantilla original y luego vamos a guardar una copia adentro del archivo de plantillas de entrenamiento. Así que lo que vamos a hacer, lo primero que hay que hacer para eso es buscar la acción en SharePoint que se llama Get File Content o también obtener contenido de archivo. Yo voy a utilizar usando la ruta del archivo o el folder porque yo sé dónde está mi plantilla. Entonces acá yo puedo seleccionar mi sitio de SharePoint y luego me pregunta de qué archivo queremos obtener el contenido. Y en este caso voy a obtenerlo de mi plantilla, la plantilla versión 2, y con esto yo estoy obteniendo el contenido del archivo. Ahora voy a crear una copia porque yo quiero que mi plantilla original se mantenga limpia para que cuando exista una nueva
cuando exista un nuevo entrenamiento, la plantilla se limpia y solamente se agregan los registros nuevos. Entonces yo necesito obtener el contenido y después crear una copia. Entonces para eso justamente hay una acción de SharePoint que se llama crear archivo o create file. Desde aquí yo puedo darle crear archivo y me va a preguntar a dónde lo quieres crear. Entonces acá lo que yo voy a hacer es siempre mi sitio de SharePoint. Donde lo queremos guardar va a ser por acá, siempre en la misma carpeta. Ya dijimos que creamos nuestra carpeta de plantillas para que ahí se guarde todo. Y aquí en plantillas de entrenamiento. Y luego me va a preguntar qué nombre le quiero poner. El nombre que le querramos poner en realidad depende de varias cosas. Podemos, por ejemplo, ponerle el título y después, por ejemplo, XLSX, porque recordemos que lo que estamos guardando es un archivo de Excel. Entonces, siempre tenemos que ponerle cuál es la extensión con la que queremos guardar el nombre. En este caso, mi extensión es XLSX. Y así que voy a darle, en este caso, por si necesitamos crear varias copias, yo voy a escribir un guión bajo y luego voy a utilizar una expresión que se llama GUID. Esa expresión es bien útil porque nos crea como textos aleatorios y así vamos a evitar, si estamos probando varias veces con lo mismo, tener que estar borrando todos nuestros registros. Así que aquí vamos a utilizar esto. Este GUID lo que hace es generarnos un texto de aproximadamente 16 caracteres, es un aleatorio. Y pues esto me sirve para ir creando varias copias del mismo archivo sin necesidad de que yo tenga que estarlo eliminando cada vez que quiera hacer una prueba. Y ya vamos a ver cómo se ve esto para que tenga un poco más de sentido. Y luego me pregunta, ¿qué archivo es el que querés guardar acá? ¿Cuál es el contenido? Y recordemos que para eso extrajimos previamente el contenido de nuestro archivo, de nuestra plantilla. Y acá en la derecha, automáticamente Power Automate nos reconoce que ya tenemos un contenido de un archivo. Así que seleccionamos el contenido del archivo y con esto ya tenemos la parte en la que hacemos, en la que obtenemos el contenido de la plantilla y creamos una nueva copia para el nuevo entrenamiento para el que queremos generar la plantilla. Ahora viene la siguiente parte, que es agregar a nuestros usuarios a la lista, porque recordemos que no solo queremos crear una copia, sino que queremos crear a los usuarios automáticamente para que solamente tengan que firmar. Para eso vamos a hacer lo mismo que hicimos previamente y vamos a utilizar el mismo conector porque recordemos que tenemos una tabla. Y vamos a usar la acción de agregar una tabla, agregar una línea, una fila a una tabla. Así que lo seleccionamos por ahí. Y lo primero que siempre hace Power Automate es preguntarnos a dónde está el archivo. Luego ya vimos que nos pregunta la librería, vimos que eso está en Documents. Y luego me pregunta cuál es el archivo que yo quiero guardar. Aquí hay varias formas de hacer esto. Yo usualmente cuando trabajo con archivos dinámicos, la primera vez que lo hago, siempre uso el archivo original, solamente uno para ver el código de cómo se genera y dos, simplemente para asegurarme que funciona agregar las líneas. Así que ahorita vamos a hacerlo con el archivo que tenemos subido en SharePoint, que es la plantilla número 2. Pero más adelante, en un par de minutos, vamos a cambiarlo para que esto lo haga sobre el archivo nuevo que acabamos de crear. Entonces acá voy a darle clic a plantilla de entrenamiento versión 2 y de nuevo para ver el código para que veamos cómo funciona. Y luego en qué tabla queremos agregarlo. Acá solamente tenemos una tabla, se llama entrenamientos. Acá en entrenamientos automáticamente me va a reconocer que yo solo tengo 2 columnas, porque recordemos que esta nueva plantilla, el formador, el nombre del entrenamiento y la fecha están arriba. Y en la tabla como tal solo tenemos asistente y firma. Así que por ahora yo voy a ponerle en asistente el nombre de la persona. Acá tenemos asistente display name. Y tenemos también la firma. Recordemos que la firma es un campo en blanco que queremos que nuestros usuarios llenen a mano cuando se imprima. Entonces esa la vamos a dejar en blanco. Así que por ahora voy a borrar esta última acción y lo vamos a probar así como está ahorita para que veamos el código y cómo se crea la copia. Así que vamos a ir a la opción por acá de test, probar, manual y después probar. Luego vamos ya a nuestra lista de SharePoint y creamos un nuevo entrenamiento. Vamos a colocar la introducción a Power Automate. Seleccionamos el departamento, la fecha, quién es el formador y los asistentes. Y el estado. Vamos a ponerlo como programado. Y le damos guardar. Cuando le damos guardar, eso ya sabemos que es un flujo automatizado, entonces automáticamente va a desencadenar
nuestra acción. Vemos que ahí ya nos obtuvo el contenido del archivo. Vemos que aquí lo está creando y ya acá último nos está agregando las líneas. Si yo me voy a SharePoint para ver el resultado de esto, acá en plantillas de entrenamiento tengo que tener una copia. Acá está plantillas de entrenamiento y aquí ya está. Y vemos lo primero que hay que ver acá es que tenemos el título del entrenamiento y luego tenemos ese texto que les mencionaba, que es texto como aleatorio, dinámico, que siempre va a ser diferente. Esto me sirve para que cada uno de los archivos tenga un nombre diferente. Entonces, si yo acá lo abro, vamos a ver que este archivo tiene una copia exacta de la plantilla que teníamos originalmente. Claro que acá todavía no hemos agregado ningún asistente. Los asistentes se agregaron en el archivo original porque si recordamos, cuando nosotros configuramos el archivo, seleccionamos directamente el archivo que es plantilla de entrenamiento versión 2. Entonces, si yo abro plantilla de entrenamiento versión 2, aquí se voy a tener a mis asistentes, que son las 5 personas que yo seleccioné. Ahora, yo no quiero que esto se cree sobre la plantilla en blanco que yo tengo. Yo quiero que esto sea sobre mi archivo con el que estoy trabajando, que es el nuevo que acabo de generar para cada entrenamiento. Voy a ir a Power Automate y vamos a abrir por acá una nueva pestaña del navegador para darle editar. Y lo que vamos a hacer aquí es ver nuestro código. Vemos aquí varias cosas. Cuando nosotros trabajamos con Power Automate, nosotros le mandamos información a Power Automate y Power Automate nos regresa información. En este caso, todo lo que yo tengo aquí, donde está el archivo, mis documentos, en qué archivo quiero guardar, en qué tabla, el asistente, todo eso es mis datos de entrada, toda la información que yo doy a Power Automate. Y uno de los datos de entrada que tenemos es el nombre del archivo o qué archivos con el que estoy trabajando. Nosotros acá, cuando estamos trabajando, lo que hacemos es seleccionar el archivo de un selector de folders. Pero en este caso, recordemos que cada vez que se crea un nuevo archivo, el archivo es dinámico. Entonces, yo no sé cuál va a ser el archivo. Así que lo que tengo que hacer es ver cómo Power Automate recibe ese dato de entrada acá y hacer y ver cómo es que lo recibe para yo saber qué información tengo que mandarle para que sea dinámico. Acá parecería como que es simplemente el nombre del folder con el nombre del archivo, pero ese no es el caso. Si yo acá me voy y le doy clic a Show Raw Inputs o a mostrarme los datos de entrada, vemos que aquí cuando yo veo el archivo está un texto como aleatorio. Es el ID del archivo en realidad el que Power Automate está usando. Yo como usuario final veo el nombre de la carpeta y veo el nombre del archivo. Pero Excel, para crear el archivo correctamente, para vincular correctamente la tabla, necesita el ID. Así que lo primero que tenemos que hacer es sustituir esto por el ID del archivo que acabamos de crear, que es el ID de la plantilla. En este caso, yo voy a eliminar lo que acabo de escribir ahí y acá voy a buscar ID en mi contenido que viene de la derecha. Y aquí vemos que yo tengo un ID que dice ID cuando un elemento se crea. Este no es el ID que necesitamos, este es el ID que viene de SharePoint. Necesitamos el ID del archivo que se acaba de crear. Que en este caso es este que es acá, que dice el identificador único del archivo o el folder. Item ID o ID o ítem de ID de ítem o el ID del elemento es un elemento numérico. Si nosotros necesitamos este ID que se ve así de esta forma, necesitamos el que únicamente dice ID y no item ID. Cuando yo hago esto, automáticamente Power Automate va a saber que yo quiero trabajar con ese archivo específico. Y es un archivo dinámico y utilizo el ID del archivo que acabo de crear. Ahora, como ya Power Automate no sabe cuál es el archivo y sabe que es un archivo dinámico, no sabe cuál es la tabla. Vemos que aquí ya se volvió loco y me mostró esto. Entonces, lo único que tengo que hacer es borrar eso que me generó. Y aquí en expresión voy a escribir únicamente string, que es la función para texto, y voy a escribir el nombre de mi tabla. En este caso, entrenamientos. Y damos OK. Acá solamente un comentario. En el editor moderno, eso de escribir string no es necesario. El editor moderno lo reconoce correctamente. Si nosotros utilizamos el editor moderno, simplemente podemos escribir entrenamiento directamente. En el editor activo no nos lo permite. Ahora, el siguiente punto vemos que ahora dice ítem y luego una pleca y de ahí asistente. Eso significa que Power Automate, así como no sabe cuál es el archivo, tampoco sabe cuál es la tabla, muchísimo menos va a saber cuáles son las columnas que tenemos en nuestro archivo. Entonces, eso tenemos que borrarlo.
Y lo que tenemos que hacer es ver en la parte de los datos de salida, tenemos esto que dice body. Y aquí tenemos estos corchetes ahí, estas llaves con el nombre de la columna y unas cosas como adicionales. Lo que voy a hacer es copiar todo esto y lo vamos a colocar acá donde dice row o fila. Lo coloco ahí y le borro todo esto que dice item internal ID o data no sé qué o data context. Todo eso se lo vamos a quitar. Y cuando nosotros hacemos eso, vemos que automáticamente nos queda la columna de la que sí insertamos datos, que era la de asistente. Si yo hubiera insertado datos para más columnas, simplemente estuvieran con una coma y aquí dijera, por ejemplo, firma. Y yo puedo escribir, por ejemplo, firma XYZ y vamos a ver cómo nos va a insertar ese XYZ en la firma. Acá lo único que tenemos que tener cuidado es que el nombre de la columna sea exactamente igual. Si aquí dice asistente, ahí también tiene que decir asistente. Si yo aquí le pongo una S o una X o algo, no me lo va a reconocer. Entonces acá, de esa forma, es como indicamos cuáles son las columnas que sí queremos que se llenen. Y ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar el asistente por el asistente dinámico que viene, que en este caso es el asistente display name. Ya con eso simplemente guardo y aquí tengo una coma de más y luego guardamos y vamos a ver cómo ahora en esta ocasión, en lugar de crearnos las líneas en la plantilla de entrenamiento, las va a crear en la nueva copia que acabamos de crear. Lo primero que voy a hacer es borrar todas estas líneas porque siempre queremos que nuestra plantilla esté en blanco. Eliminar filas, cierro el archivo. Y ahora ya cuando Power Automate termine de guardar, ya terminó de guardar. Ahora sí, en Run History, mm, bueno, vamos a darle clic aquí a probar y luego probar. Vamos a utilizar el mismo registro que ya teníamos. Aquí vamos a darle clic automático con un desencadenador usado previamente y luego aquí en Succeeded o el anterior que acabamos de correr. Luego le doy probar y vamos a ver aquí, en teoría, pues debe crearnos el archivo y después agregarnos las líneas. Y vamos a verlo en un par de segundos, a ver si funciona correctamente. Nos reconoce que tenemos las 5 líneas. Y aquí abrimos plantillas de entrenamiento. Aquí ya tenemos nuestro segundo archivo. Solamente esperemos a que Power Automate termine de ejecutar. Parece que ya terminó. El creado hace unos segundos. Lo abrimos. Introducción a Power Automate. Y lo que sí tiene este conector de Excel es que es un poquitín lento. Entonces puede ser que algunas veces se tarde en reconocernos las líneas, tal y como vimos por ahí, que pues al principio solo nos reconocía la primera en lugar de todas. Y aquí vemos de que como yo le puse el campo de firma, me le puso XYZ porque así fue como yo lo puse. En este caso, a nosotros solo nos interesa que se cree lo del asistente. Así que vamos a regresar rápidamente aquí a nuestro flujo, a editar, y voy a quitarle la sección de la firma y hay que quitar también la coma. Ahora, hay otro punto importante y es que queremos notificarle al usuario que ya se creó su archivo para que puedan generar la copia. En ese caso, podemos aquí agregar un nuevo paso y hay una acción que se llama en SharePoint obtener propiedades de archivo. Entonces, yo así puedo obtener cuál es el link del archivo y así mandárselo al formador. Entonces, acá vamos a utilizar la opción de Get File Properties. Vamos a utilizar UG y en qué librería está y luego me pregunta cuál es el ID. En este caso, vemos que automáticamente, vemos que previamente cuando trabajamos con Excel usábamos el ID. Ahora nos pide que utilicemos el ID numérico, que es Item ID. Automáticamente nos reconoce que ID espera algo numérico y por eso nos recomienda usar Item ID. Que tenemos aquí, esto nos va a ayudar a extraer el archivo, el link. Y ahora podemos, por ejemplo, usar la acción de enviar un email y para enviarle al formador la lista de los asistentes. En este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar quién es el formador y utilizar el email para que esta persona reciba el correo diciéndole como, hey, aquí está tu entrenamiento y la lista de personas que van a asistir para que se imprima. Entonces aquí lo colocamos y le ponemos cuál es el asunto del correo, nuevo entrenamiento, le podemos colocar, por ejemplo, 2 puntos y después el título. Y acá, como último punto, podemos indicarle favor descargar e imprimir documento. Y luego le colocamos por aquí, aquí tiene que haber
esta acción de Get File Properties o de obtener propiedades de archivo, automáticamente nos regresa cuál es el link al archivo. Así que eso es lo que yo puedo mandarle al usuario. Luego le doy guardar. Y vamos a volverlo a probar una vez más, solamente para asegurarnos que al usuario sí le cayó correctamente el link. Así que voy a regresar por acá, voy a abrir mi correo electrónico y vamos a ver por ahí que recibir, que se pueda recibir el archivo. Aquí vemos de que ya se están insertando las líneas y vemos que aquí ya se mandó el link. Y ahora si abro mi Outlook, por ahí vemos de que ya tengo mi archivo que ya está aquí. Ya puedo, por ejemplo, abrir esto. Y de esta forma, pues quizás lo que podríamos hacer es agregar un tiempo de espera de unos 30 segundos mientras el archivo de Excel termina de cargar para que el formador reciba hasta que ya está cargada todos los datos. Entonces acá vemos de que ya tiene los 5, pero que cuando yo lo abrí solamente tenía uno. Entonces vamos a agregar por aquí una esperita de 30 segundos para asegurarnos que cuando el formador reciba el archivo ya todas nuestras líneas de Excel ya estén por ahí. Así que vamos a usar esta opción que se llama Delay o retrasar y vamos a ponerle que se espere 30 segundos. Incluso 15 creo que estarían bien. Vamos a dejarlo en 15 segundos. Y ya cuando ya se esperen 15 segundos, que ya estén todas las líneas, que se mande el archivo a nuestro formador. Y ahora ya tenemos esta parte, ya llenamos nuestra tabla. Ahora viene la siguiente parte que es llenar las partes que están arriba. La parte que está, que se me hizo el archivo, la parte que está acá, el nombre del entrenamiento, la fecha y el formador. Para eso vamos a utilizar la siguiente tecnología que son los Office Scripts, así que vamos a hablar un poco sobre ellos como a nivel teórico para entender qué son. Los Office Scripts son una herramienta que podemos utilizar para automatizar tareas repetitivas en nuestra hoja de cálculo. Usualmente se comparan con las macros. Las macros, recordemos que son formas en las que podemos automatizar cosas en nuestro escritorio. Ahora, acá vemos de que recordemos que las macros no pueden ejecutarse en línea. Si yo abro un archivo que tiene botones o que tiene macros en la web, me va a decir de que hay cosas que no se pueden cargar o cosas o funcionalidades que no sirven en la web. Entonces vemos de que recordemos que las macros en línea no funcionan. Y respondiendo a esa necesidad, Microsoft creó esos Office Scripts que sí corren en la nube. Y por eso es que la forma más fácil de describir a un Office Script es simplemente macros que sí pueden correr en la nube. Ahora bien, el código que se utiliza para correr macros con el código que se utiliza para correr Office Scripts es diferente. Para correr macros se utiliza Visual Basic. Para correr Office Scripts se utiliza un lenguaje de programación que se llama Type.js y que es muy parecido a JavaScript. Entonces, son dos códigos diferentes, pero al igual que las macros, también cuando trabajamos con Office Scripts, nosotros podemos por ahí ir trabajando con el grabador para que automáticamente nos genere el código. Y acá vamos a ver una pequeña comparación de cuándo podemos utilizar cuál. El hecho de que los Office Scripts sean lo que se conoce como una macro en línea no significa que no puedan correr en el escritorio. Tanto las macros como los Office Scripts, los dos pueden correr en el escritorio. Ahora bien, una de las diferencias más grandes es que los Office Scripts sí pueden correr en la nube, las macros ya vimos que no se puede. Y tampoco es como que Microsoft va a agregar esta funcionalidad dentro de poco. Más bien yo creo que van a estar intentando potenciar más los Office Scripts y que la gente deje de usar macros. Porque, por ejemplo, cuando tengo un archivo y lo descargo que tiene macros, ahora Excel automáticamente deshabilita las macros. Entonces, como que están intentando que las macros se dejen de utilizar, pero está un poco complicado que se dejen de utilizar porque la verdad que son súper útiles y pueden hacer muchas cosas, así que sí veo difícil que las macros se dejen de utilizar, pero también veo cómo es posible irnos cambiando un poco para lo que sí sea posible hacerlo con Office Scripts. Algo que las macros no permiten mucho es colaborar entre diferentes usuarios. Por ejemplo, si yo tengo una macro, yo tengo que compartir el archivo con la persona para que esa persona pueda correr la macro. Mientras que los Office Scripts, yo puedo crear un Office Script en la nube y compartirlo con otros para que otros puedan correrlo sus archivos propios, que es algo que no podemos hacer con macros. Así que por ahí en esa parte los Office Scripts están un escalón más arriba en esta categoría porque sí nos permiten
compartir con diferentes usuarios un código sin necesidad de estarles compartiendo el archivo de Excel como tal, y el mismo código se puede ejecutar para varios archivos, que es lo que vemos más adelante. Ahora, el alcance en cuanto al volumen que puede trabajar, qué cosas podemos hacer, las macros definitivamente son difíciles de vencer. O sea, por mucho que Microsoft quiera por ahí que nosotros usemos más Office Scripts y nos deshabilite las macros, no creo que exista nadie en el mundo que niegue la capacidad que las macros tienen, las cosas que podemos hacer, actualizar datos, extraer datos de otros sistemas, eh, llamar a otros archivos, trabajar con cientos de miles de datos, siempre y cuando no nos pasemos del límite de Excel. Mientras que los Office Scripts sí pueden trabajar con un volumen amplio, pero por ejemplo, si nuestro archivo tiene más de 1000 líneas, el Office Script se va a morir y nos va a decir que no puede correr. Entonces hay que crear como soluciones alternas que ejecuten nuestras automatizaciones, por ejemplo, en lotes o baches de 500 líneas o tal vez 800 líneas. Entonces tenemos que ir como ahí segmentando nuestro archivo o nuestra automatización para que solo nos corra X cantidad de líneas. Mientras que las macros, siempre y cuando nuestro archivo de Excel aguante y nuestra computadora aguante, las macros pueden correr muchísimas líneas. O sea, yo he visto muchísimas automatizaciones que corren muchísimas líneas, copiar, pegar y hacer un montón de cosas a pura macro, y el archivo, siempre y cuando nuestra máquina aguante, el archivo y la macro aguantan. Mientras que los Office Scripts, como son códigos que corren en la nube, tienen cierto límite de cuánto puede el servidor soportar. Entonces, sí pueden soportar volúmenes más grandes, pero a trabajar con volúmenes más grandes en Office Scripts sí requiere como muchísimo más, ¿cómo decirlo? Como más soluciones alternas, como más trabajos, como hacer como bastantes workarounds, así como le dicen en inglés. Ahora, con las macros también podemos abrir otros archivos de Excel. Con los Office Scripts sí se puede, pero es un poco más complicado. Ahora, una de las cosas en las que los Office Scripts son superiores es que el mismo código puede funcionar para varios archivos. Y más adelante vamos a ver cómo es que funciona esta parte. Y la cosa en la que ambos son iguales también es que ambos tienen grabadora de acciones. Es decir, yo puedo comenzar a grabar y eso automáticamente me genera datos eso me genera datos automáticos y mi código automático. Entonces, en esa parte sí son exactamente iguales. Igualmente, acá tenemos cuáles son los requerimientos. El primer requerimiento es que tengamos una cuenta de Microsoft 365, que tenga 1, acceso a OneDrive, 2, acceso a Excel en línea y escritorio, y acceso a Power Automate Cloud. Eso significa que si nuestra empresa tiene esta licencia, por ejemplo, de Microsoft, empresa básico, que está más o menos por los $6 o los 5 euros y algo, esa cuenta no tiene acceso a Office Scripts. La cuenta mínima que necesitamos es la cuenta de Microsoft 365 empresa estándar. Si tenemos por lo menos Business Standard o empresa estándar, que está más o menos por los $12, a partir de esa podemos trabajar con Office Scripts. Si tenemos la anterior, lastimosamente no se puede. Y lo último es que el administrador no haya deshabilitado la funcionalidad de Office Scripts. Y esto pues, si no somos administradores de la cuenta, no hay mucho que podamos hacer lastimosamente. ¿Cómo hacemos para saber si tenemos acceso o no a los Office Scripts? Simplemente vayamos a un sitio de SharePoint o vayamos a cualquier lado de ya sea OneDrive o SharePoint, creemos un nuevo archivo de Excel, tal y como lo voy a hacer acá. Esperemos un par de segundos y si acá nos carga esta acción, esta hojita que se llama automatizar, significa que yo sí tengo acceso a Office Scripts. Si eso no me sale acá, significa que yo no tengo acceso a Office Scripts. Así que esa es como la diferencia entre que el administrador lo haya habilitado o no. Entonces, si nosotros cumplimos con este requerimiento de que tenemos acceso a esta licencia, pero no vemos esa pestaña de automatizar, significa que nuestro administrador lo ha deshabilitado. Y pues ahí lo más que podemos hacer es pedirle al administrador que los habilite, pero si no, pues no se puede. Así que en mi caso, pues yo sí tengo habilitados los Office Scripts, así que podemos libremente crear nuestro código. Igualmente, sí podemos hablar con el administrador para que lo habilite, porque en realidad los Office Scripts no es nada del otro mundo, simplemente son macros en línea. Así como podemos nosotros correr macros en nuestro escritorio, porque los administradores deberían quitarnos las macros en línea. Pero claro, cada empresa tiene sus políticas y pues contra eso no hay mucho que podamos hacer. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es utilizar Office Scripts para llenar
estas tres líneas de arriba que recordemos que no se están llenando porque no son tablas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es simplemente ir a la sección de automatizar. Cuando yo voy a la sección de automatizar, yo puedo acá darle grabar acciones y vamos por acá. Ya vemos en la derecha me dice grabando. Acá en entrenamiento yo voy a colocar, por ejemplo, lo que yo haría normalmente, escribir el nombre del entrenamiento, escribir la fecha y escribir el formador. Aquí es lo mismo como que estuviéramos trabajando con macros, es simplemente hacer las acciones como que las estuviera haciendo yo en mi día normal. Entonces yo acá escribo, por ejemplo, entrenamiento, después escribo fecha, supongamos que voy a ponerle 1/1/2024 y el formador vamos a ponerle Graciela. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar esos tres elementos y ajustarlos a la izquierda. Y la última cosa que voy a hacer es ordenar a los asistentes por orden alfabético. Y de esa forma, cuando mi plantilla se cree, voy a llenar la información con esos tres elementos y también voy a por acá arreglar mis asistentes y que todo esté alineado a la izquierda. Vemos que acá en la parte derecha me va diciendo qué es lo que va grabando. Me dice que edité los campos del B9 al B11, que es el nombre del entrenamiento, la fecha y el formador. Después me dice que este mismo rango lo alineé a la izquierda y después me dice que esta columna la ordené de menor a mayor. Cuando esto ya termina, yo puedo acá darle detener, que es muy parecido a lo que yo haría en Excel cuando estoy grabando una macro. Incluso ahora, si nosotros intentamos grabar una macro, automáticamente Excel me dice, hey, eso podría ser un Office Script y vamos a verlo aquí rápidamente. Lo voy a dar grabar una macro y voy a escribir esto y luego voy a pararla. Cuando lo paro, esperemos que sí me salga. No me salió, pero les prometo que últimamente que estaba haciendo macros, me aparece como un panelito ahí a la derecha diciéndome que podría usar un Office Script en lugar de utilizar una macro. Así que perdón, ahí me quedó mal Excel, pero sí ha estado como también recomendando bastante que nosotros utilicemos Office Scripts en lugar de macros. Entonces acá ya me le coloco un nombre, se llama Script 15. Le voy a colocar agregar detalles de encabezado. Solamente vamos a ponerle detalles de encabezado porque el que hice de prueba se llamaba así. Y vemos que acá automáticamente ya me reconoce esta información. Si ahora voy y abro otro de mis archivos y acá me voy a la hoja de automatizar, acá si yo veo mi lista de scripts, sí, Ernesto tiene razón, nunca falta el momento en el que Microsoft nos hace quedar mal. Pero bueno, es lo bueno también, lo bonito de los demos en vivo, que algo puede salir mal y pues ahí por ahí vamos viendo cómo se soluciona. Entonces acá no sé por qué no me sale todavía guardado, pero por ejemplo si yo borro esto y acá le doy a ejecutar, vemos que ahí ya me agrega la información. Si yo abro aquí mi archivo, voy a volver a cargarlo. Ese es un archivo que vemos que está completamente en blanco, así que vamos quizás a mejor usar este. Y vamos a darle a automatizar y todavía no me sale el script, por algunas veces no, en ese caso me sale que los cambios no están guardados por alguna razón. No me reconoce todavía mi Office Script, pero sí aquí está y vemos de que yo lo pude ejecutar para mi archivo. Le borré los datos y pues ahí está. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a hacer es tomar este Office Script y subirlo a SharePoint para que desde SharePoint se pueda correr y para cada uno de los entrenamientos nuevos que yo vaya corriendo, me vaya agregando la información. Así que quisiera que se quitara eso de aquí, pero no se quita esto de el compartir de Zoom. Voy a cerrar todos mis archivos de Excel y abramos por aquí uno nuevo. Solamente asegurémonos que sí nos sale nuestro flujo de agregar detalles. Si todavía sigue sin salir, lastimosamente, aún no lo guarda. Así que, bueno, ni modo. Vamos, entonces, lo siguiente que vamos a hacer, y la regué porque cerré mi archivo. Quiero ver, creo que fue en este.
Sí, creo que lo vamos mejor a volver a grabar porque si no me lo saca. Así que voy a volver a grabar. Voy a ponerle 1, 2 y 3 nada más. Luego aquí alinear a la izquierda. Y luego ordenamos los asistentes de menor a mayor y detenemos. Ajá, si lo corro, aquí está bien. Voy a abrir otro archivo de Excel solamente para asegurarme que sí me sale en la lista porque sí necesitamos hacerle un pequeño cambio más. Ajá, hoy sí aquí está, me dice detalles de encabezado. Si por ejemplo yo lo selecciono y después le doy a ejecutar, vemos que acá automáticamente me llena la información y me ordenó todo, tal y como funciona con una macro. Ahora recordemos que en entrenamiento, fecha y formador, esa información tiene que venir de SharePoint. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que Power Automate reconozca eh, los diferentes elementos dinámicos? Para eso nosotros podemos agregarle datos de entrada a nuestro flujo. Si recordamos, nosotros acá Power Automate nos pedía cuál era la información, cuál era la columna, cuál era la tabla. Entonces nosotros podemos crear ese tipo de campos dinámicos que automáticamente se reconozcan desde Power Automate. Y para eso lo único que tenemos que hacer es editar nuestro flujo y lo único que tenemos que hacer es, y que se me hizo, aquí está. Acá vemos que tenemos el código en la parte de la derecha y vemos de que nos pide cuál es el flujo de trabajo, el archivo con el que estamos trabajando. Y entonces acá escribimos una coma y vemos de que necesitamos primero el entrenamiento. Así que escribimos entrenamiento, que es el nombre del entrenamiento, y esto va a ser tipo de dato, eh, va a ser tipo de dato de texto. Entonces, eso es como lo primero que le vamos a pedir a nuestro usuario. Luego le vamos a pedir cuál es la fecha y luego 2 puntos y también va a ser tipo de dato texto. Y luego el formador, vamos a escribir 2 puntos y luego string, que también es tipo texto. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar esto por nuestro texto que tenemos abajo. En este caso, el 1 corresponde a la línea 9, el 2 a la línea 10 y el 3 a la línea 11. Así que lo único que voy a hacer es reemplazar cada uno de los parámetros. Acá en la fecha va el número 2 y en el formador va el número 3. Así que voy a darle guardar y ya con eso prácticamente lo que Power Automate va a hacer es que lo que sea que yo le mande como texto de entrenamiento lo va a colocar acá, lo que sea que yo le mande en el texto de la fecha lo va a colocar acá y lo que sea que yo mande en el formador lo va a colocar acá. Así que ahora vamos a ir otra vez a nuestro flujo de Power Automate y vamos a ver cómo ejecutar estos flujos de Power Automate estos scripts de Excel desde Power Automate. Así que voy a ejecutar una nueva acción y aquí voy a darle nueva acción. Vamos a buscar nuestro archivo de Excel y aquí tenemos dos acciones. Si yo escribo la palabra script, vemos que tenemos dos acciones, una que se llama run script y una que se llama run script from SharePoint Library. Entonces, lo que esto está haciendo es darnos dos opciones. Yo cuando creo un script en Power Automate, esto automáticamente se guarda en mi OneDrive. Entonces, si yo voy aquí a OneDrive y luego busco documentos y luego busco Office Scripts, vemos que aquí están todos los Office Scripts que estaba creando. Y aquí está el que acabamos de crear. Entonces, yo puedo ejecutarlo desde acá, pero acá lo que está haciendo es únicamente está guardado en la cuenta de Graciela. Si alguien más quiere utilizarla, yo tengo que explícitamente darles acceso para que puedan utilizarlo. Pero si yo, por ejemplo, acá descargo esto y luego lo subo a mi sitio de SharePoint, acá, por ejemplo, desde aquí, los usuarios van a poder ver mi Office Script y va a ser va a ser un poco mejor porque va a estar compartido. Entonces yo acá puedo simplemente colocar mi Office Script en mi sitio de SharePoint y correrlo desde mi sitio de SharePoint en lugar de correrlo desde mi OneDrive. Así, por ejemplo, si hay que hacerle un cambio, si hay que hacerle una modificación, cualquiera de mis usuarios que tengan acceso a este sitio de SharePoint pueden hacerlo sin ningún problema. Esta opción de correrlo con una librería de SharePoint es bastante nueva. Quizás ha aparecido en los últimos 6 o 8 meses. Al inicio, cuando comenzaron los Office Scripts, únicamente se podía correr desde OneDrive. En este caso, vamos a hacer una con Office Scripts. Así que lo primero que me pregunta es,
dónde está el archivo al que yo quiero aplicarle el script o el código. En ese caso, pues ya sabemos que todo está en El Salvador UG. Luego me pregunta cuál es la librería, y acá vamos a escribir documentos. Y luego me pregunta cuál es el archivo en el que quiero aplicar el código. Y es el mismo archivo donde vamos a agregar las líneas. En este caso, lo que vamos a hacer es usar el mismo elemento que usamos previamente, que es el ID. Así que por acá vamos a buscar el ID. Y luego ya me pregunta cuál es mi script. La locación siempre está en UG, El Salvador UG. Luego mi librería siempre está en documentos. Y luego me pregunta a dónde está mi script. Entonces, el script está, pues, lo acabamos de subir en esta carpeta. Y cuando yo selecciono cuál es el script que quiero correr, automáticamente Power Automate me va a reconocer los 3 parámetros que yo le definí cuando creé mi Office Script. Recordemos que yo definí que quería, recordemos que yo definí aquí que quería que existiera entrenamiento, fecha y formador. Entonces, acá estamos como creando parámetros de entrada dinámicos para que nuestro flujo Power Automate le mande información a nuestro archivo de Excel y así se pueda crear la plantilla. Entonces, en este caso, vamos a colocar el nombre del entrenamiento, que esto viene del título de nuestra lista de SharePoint. Luego me pregunta la fecha. Vamos a colocar aquí la fecha. Y luego me pregunta quién es el formador, que ahí ya tenemos nuestro formador Display Name. Entonces, acá yo puedo darle guardar. Y con eso, en teoría, pues lo que nuestro flujo de Power Automate debería hacer es crearnos nuestra copia, agregar las líneas en la tabla, luego agregar el encabezado y luego mandar el archivo. Y de esta forma, pues ya nos manda la información. Ahora vamos a darle aquí probar, vamos a probar uno de los últimos y luego guardar y probar. Y vamos a ver por ahí si nos funciona. Y esperemos un par de segundos. Y bueno, por ahí parece que ya solamente está esperando mandarnos el link, así que vamos por ahí a abrir nuestro Outlook a ver si ya lo recibimos. Igualmente podemos abrir aquí en plantillas de entrenamiento y vemos ahí que está nuestro archivo más reciente o debería estar. Ajá, creado hace un minuto. Si lo abro, aquí vemos de que ya me llenó la información con Intro a Power Automate, la fecha dinámica que le mandé, el formador y aquí vemos que tenemos ya a las personas.